Craft ya se encontraba en un programa que hice en 2012 para niños de 3 a 6 años. Y en ese programa se mezclaba el yoga con la música y los idiomas, porque se daba en inglés. ¿Y cómo surge? ¿Cómo surge el Craft? Pues este programa que llevé durante 4 años para niños, un día estaba en el Conservatorio Superior dando clase y llegaron mis alumnos a las 8 de la tarde agotados. Así que decido, en vez de darle clase de inglés aplicado a la música, parar, hacer una pausa y que descansaran en vez de seguir metiéndoles contenido. Y les dije, os voy a hacer un regalo. Apagué la luz y ahí empezó nuestra primera práctica de meditación. Al principio les resultó muy extraña y la segunda semana también, pero a la tercera ya lo estaban necesitando. Y es ahí, en el 2016-17, cuando surge el programa Craft de los 7 minutos, que aplicaba en todas las asignaturas que impartía, idioma aplicado al canto, música de cámara, declamación y todas las que eran de idioma. Y bueno, pues surge el hacer estas paradas de 7 minutos. Esas paradas ya decido vincularlas a la investigación, porque una alumna del centro, Laura Medina Rull, me propone también codirigir junto con José Luis Ortega, de Ciencias de la Educación, un trabajo final de máster. Y ahí se une con otro programa muy interesante que propone ella, y ya descubrimos que reportaba mejoras en las habilidades de aprendizaje y también disminución del estrés y la ansiedad. ¿Cómo llegamos a la versión extendida de Craft? Pues paralelamente, durante el curso 2016-17, voy trabajando en compilar todas las técnicas en un programa unitario que aúne todo lo que a mí, en mi experiencia, me ha servido en todos estos años, lo que me ha resultado más eficaz, y además otras técnicas de nueva creación. Así que para el curso 2017-18 le propongo a Celia Ruiz, la directora, que por qué no lo hacemos como una asignatura optativa, que en este caso sería Mindfulness. Hay que decir que aunque la asignatura se llama Mindfulness, utiliza otras técnicas también corporales, de movimiento y algunos recursos de creación propia aplicados a nuestro propio alumnado. Pero se nos queda pequeño, entonces decidimos al año siguiente ofertar la asignatura de inteligencia emocional. Así, de esta manera, Mindfulness, la optativa de Mindfulness y la optativa de inteligencia emocional crean un binomio de forma unitaria donde sí me permite recoger todas esas técnicas. Estas técnicas que empleaba en clase suelen ser extrañas para el alumnado. Decido también darle un soporte científico, por lo que se va vinculando a proyectos de investigación educativa. Presentamos y nos seleccionaron 5 proyectos de investigación educativa a la Junta de Andalucía y fueron financiados también por este organismo. Así que todos estos años, llevamos 9, pues de los 9 estos 5 proyectos se han estado desarrollando y con un equipo de investigación maravilloso. Como investigador principal teníamos a Luis Javier Bartos Pérez, de la Universidad Tecnológica de Auckland, junto con Chris Kregelock. Pero luego se une también Andy Watson y hay que decir que inicialmente comenzamos también colaborando con la Universidad de Granada, el Departamento de Psicología. Estos investigadores de Nueva Zelanda son del Departamento de Psicología y Neurociencia de la Universidad Tecnológica de Auckland y los resultados que se obtuvieron se han publicado ya en diferentes revistas de alto impacto, como pueden ser Mindfulness, Frontiers in Psychology, Humanistic Psychology y Musicae Scientiae. También todos los resultados de lo que hemos tenido se han ido difundiendo en congresos internacionales.
¿Y qué efectos hemos podido observar? Pues principalmente mejoraba la felicidad y el bienestar. Bienestar no solo físico, sino psicológico. También el alumnado mostraba una capacidad mayor para autorregularse emocionalmente y disminuyeron los niveles de depresión, ansiedad y miedo escénico, que es muy importante para nosotros, para nuestro alumnado. Observamos también mejoras en la atención y en la concentración. Y fue muy bonito porque también cuando hicimos los estudios durante la pandemia se mostraba que el alumnado tenía más resiliencia, es decir, que podía afrontar mejor los problemas en una situación estresante como fue el COVID y era más proactivo, se encargaba de utilizar sus propios recursos para su bienestar, incluso lo aplicaba también con la familia. No solo mejoraban todas estas capacidades, sino también habilidades físicas como la flexibilidad y el equilibrio. Y también observamos en estas investigaciones que hemos hecho que había una mejor relación. Recordad que en el COVID también estábamos inmersos en la familia, en espacios cerrados, y recuerdo una anécdota muy graciosa que me decía una alumna mía, dice: Pilar, mi madre me pregunta que qué me ha hecho, que ya no discuto tanto con mi padre. Y bueno, quiere decir que a través del programa y esa autorregulación emocional mejoran estas relaciones interpersonales. Yo cuando los alumnos me dicen que han mejorado mucho y que gracias a mí, siempre le digo que mi único mérito realmente ha sido el compilar todas estas herramientas que a mí me han servido y hacer ese programa unitario. Pero realmente el trabajo lo hacen ellos. El mérito es del alumnado, de las chicas y los chicos que se atreven a hacer el programa, a ponerlo en marcha. Y os preguntaréis, ¿qué es CRAFT? Pues el acrónimo CRAFT responde también a los 5 elementos del programa: conciencia, relajación, atención plena, felicidad y trascendencia. Pero también craft, como palabra que viene del inglés, quiere decir arte, quiere decir artesanía, el hacer, elaborar, crear. También puede traducirse como destreza, como oficio. Y es que realmente este trabajo que hacemos en nuestro interior es lento, necesita paciencia, es como un oficio que se va haciendo poco a poco. También confeccionar, elaborar. Pero craft también quiere decir nave, que es el programa, es el viaje que hacemos hacia nuestro mundo interno. Y a mí me gusta mucho utilizar una frase de Miguel Ángel. Él decía que la obra de arte está allí dentro, se encuentra en el bloque de mármol. Y solo tenía que quitar lo que sobraba. De la misma manera, lo que hacemos en craft es que la obra de arte ya se encuentra en nosotros mismos. La gran obra de arte que cada persona somos está en nuestro interior. ¿Y qué es lo que hacemos? A través de las herramientas y recursos que proporciona el programa vamos quitando lo que sobra, ese pensamiento que nos obstaculiza, esa emoción que se queda ahí bloqueada. Trabajamos también mucho la corporalidad, trabajamos ese cuerpo, ¿no?, físico, y de esa manera va saliendo, va emergiendo de forma natural la persona o la obra de arte que realmente queremos ser y queremos dejar aquí. ¿Qué fundamentos teóricos tiene el programa? Pues se basa en yoga, mindfulness, psicología positiva, inteligencia emocional y neuroeducación. Porque a mí me gusta investigar todo lo que hace que el cerebro aprenda mejor. Entonces, toda esa parte que viene de la neurociencia, aplicándola a la enseñanza, me parece imprescindible cuando se diseña un programa de este tipo. Como os decía, también ese acrónimo corresponde a los 5 elementos que componen el programa. Conciencia, ¿por qué?
lo primero que desarrollamos es la autoconciencia, la capacidad de observar cómo estamos por dentro y cómo nos interrelacionamos con el mundo externo. Pero esa conciencia es una conciencia sin juicio y amorosa, que observa. Porque podemos tener conciencia de algo, pero sentir que estamos enjuiciando, una conciencia crítica. Entonces se trata de una conciencia como ecuánime, sin juicio. Observamos como si fuéramos testigos imparciales. Y esa es la forma en la que realmente podemos hacer este cambio interior. Y esa forma de observar, estamos en la C, que es conciencia, se hace de una manera relajada, cuando no hay juicio y cuando se hace de forma amorosa, tranquila. Pasamos al segundo elemento, que sería la relajación. Utilizamos técnicas de relajación, de respiración, que es la primera herramienta que tenemos para regular nuestro cuerpo y nuestra mente, y se dan una serie de recursos para la regulación emocional. Una vez que tenemos esa conciencia relajada, nos permite focalizar nuestra atención, que es el tercer elemento de Craft. Donde está nuestra atención, está nuestra energía, de manera que nosotros voluntariamente, con conciencia, de forma relajada, decidimos focalizar la atención donde sentimos que es necesario. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos conscientes, relajados y focalizando la atención en lo que realmente sentimos que es importante para nosotros, espontáneamente aparece un estado de felicidad. La felicidad que trabaja el programa no es una felicidad hedónica, que tiene que ver con los placeres, con que las cosas sean como yo quiero, sino más bien le llamamos felicidad eudaimónica, una felicidad que tiene más que ver con un estado de paz interior, de tranquilidad interna, y que no depende de las circunstancias externas, sino que puedo con calma y de forma tranquila afrontar lo que acontece sin que necesariamente sea lo que yo desearía. Y de esta manera llegamos al quinto elemento, que es la trascendencia. Trascendencia es la capacidad de ir más allá de nuestros pensamientos que nos bloquean, más allá de nuestras emociones, más allá de nuestro cuerpo. La trascendencia también es la capacidad que nos permite salir y observarnos desde fuera. Y ahí volvemos a enlazar, porque es casi como estos 5 elementos cíclicos: a mayor trascendencia, mayor nivel de conciencia. La trascendencia también es ser capaz de no quedarnos solo en las situaciones, sino trascenderlas, ir más allá. La trascendencia tiene mucho que ver con el propósito de la vida, con el sentido, con el poder darle un sentido a lo que nos está ocurriendo, con la comprensión de lo que ocurre en nosotros y por qué y para qué. Y este programa está ligado a las competencias de Goleman y Vizquerra, las competencias emocionales, para llevarlo también de alguna forma lógica a nuestras competencias transversales, tanto en el conservatorio como en cualquier centro educativo. Craft también no solo se quedó en el conservatorio superior, sino que sale a la escuela. Y en 2018 ya estuvimos haciendo talleres en Obispo Moscoso, en Biznat, y también en la Escuela de Música Glinka. Y decidimos, o me llaman, de CEP, de algunos CEP, Centros de Formación del Profesorado, desde Granada, desde Melilla, desde Cádiz, que hemos estado en diferentes ocasiones, para que esta formación, que tiene ya un impacto en nuestro alumnado, pueda salir también a otros centros. Hemos estado en el Instituto de Enseñanza Secundaria de la Madraza, por ejemplo, en este año en Ilíberi, en Atarfe, en Las Gavias, incluso en la Escuela Oficial de Idiomas de Loja, el Conservatorio de Loja, la Escuela de Artes de Madrid. Es que ahí iría también lo de, ahora digo lo de peligros, ¿no? ¿De qué? Claro, porque aquí iría la sección de Paqui.
¿no? Pero no la ha anunciado en el Clara Campo Amor, ¿te Eso refieres? es, entonces la anuncio ahora. Claro. Y el programa no solo se queda en las aulas de nuestro centro, sino que sale también a la escuela. Y en 2018 estuvimos haciendo taller en el Obispo Moscoso, en la Escuela Obispo Moscoso de Biznar y en la Escuela de Música Glinka. También a petición de los centros de formación del profesorado, me llaman del CEP de Granada, de Melilla y en numerosas ocasiones también del CEP de Cádiz. En los 2 últimos años hemos estado en el Instituto de la Madraza, en el Ilíberis de Atarfe, en las Gavias, incluso en la Escuela Oficial de Idiomas de Loja, en el Conservatorio de Loja y en la Escuela de Artes de Guadix. Fue muy bonita también la intervención que hicimos en Peligro en el Instituto Clara Campoamor. Con ellos llevo 2 años y os lo va a contar Paqui. Hola, soy Paqui Méndez Martín, soy profesora de matemáticas en el Instituto Clara Campoamor de Peligro de Granada. Llevo en este centro 8 años, también soy coordinadora del grupo de Mindfulness, coordinadora de bienestar y la jefa de estudio del instituto. Hace 3 años, un grupo de profesoras y profesores en el instituto observamos que el alumnado tenía una baja concentración en el aula, presentábamos muchos problemas de nerviosismo, ansiedad, desmotivación, y entonces nos iniciamos en este grupo de Mindfulness para formar al profesorado y poner en práctica todo aquello que aprendíamos en el aula. Pedimos ayuda al centro de profesorado aquí en Granada, en el CEP, porque veíamos que nos faltaban actividades y recursos para poder llevarlo al aula. Y entonces es cuando conocemos a Pilar Posada y conocemos el programa CRAFT que ella nos ofrece y nos ha estado impartiendo durante 2 cursos escolares. Podemos decir que fue como un antes y un después. En el primer curso nosotros nos centrábamos más bien en hacer actividades de respiración, atención al momento presente, pero veíamos que se nos quedaba muy corto y no éramos capaces de llegar al alumnado que realmente queríamos establecer una conexión que no nos permitían las actividades que estábamos planteando. Entonces, cuando conocemos a Pilar y conocemos su programa CRAFT, ella nos ofrece una mirada mucho más amplia del mindfulness como estilo de vida y para gestionar las situaciones de la vida diaria. En el grupo de trabajo tenemos 2 líneas de actuación. La primera era de formación, Pilar nos forma en un grupo pequeñito de profesores que somos los que estamos interesados y conocemos actividades que vemos que nos van a permitir llegar mucho más al alumnado y que a nivel personal, como profesorado, creemos que también son muy importantes porque si tú no sabes gestionar todo lo que acontece en el aula, gestionar tus emociones, tener el liderazgo en el aula, no puedes llegar a conectar y manejar bien las situaciones. Entonces, a nivel personal ha sido un antes y un después conocer el programa y luego toda la puesta en práctica con el alumnado nos ha permitido, sobre todo, conectar con ellos, tener una relación de calidad y mucho más humana y de confianza, que eso hace que la motivación, la atención, el gusto por hacer las cosas se desarrolle con mayor naturalidad y mucho más potente. Entonces, Pilar nos presenta una serie de actividades que no se centran solamente en hacer meditaciones de atención a respiración, que era lo que nosotros veníamos haciendo, sino que nos presenta algo más novedoso, como actividades, por ejemplo, con movimiento, atención al cuerpo, a cómo nos encontramos, a visualizaciones, y es con ello con lo que realmente hemos visto que hemos podido conectar más con nuestro alumnado. Y hemos conseguido mejorar en cuanto a convivencia, principalmente, y luego los resultados también académicos, puesto que la mejora de atención y el conectar rápidamente en el aula ha sido eficaz con tan solo hacer paradas de 5 a 10 minutos, que eran las actividades que ella nos planteaba en el aula.
Entonces, pues bueno, estamos muy contentos con su programa y por supuesto que vamos a seguir desarrollándolo aquí en el instituto porque creemos que es una parte esencial y que la educación no contempla y debería de estar insertado en todos los centros escolares. Bueno, pues para mí esta formación ha supuesto un camino diario de concienciación de cómo me encuentro por dentro y eso es una cosa que para siempre voy a llevar conmigo. Entonces, bueno, pues es importante cuando me siento mal no reflejarlo hacia afuera, sino decir, a ver, por dentro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Y esto me va a pasar a mí todos los días de mi vida, entonces es algo que siempre lo voy a estar viviendo. ¿Lo voy a aplicar en el aula? Sí, lo he aplicado en el aula porque todos tenemos o esa carga o esa fuerza para verla por dentro. Entonces, bueno, pues enseñar un poco a los niños cómo pueden ellos también verse por dentro. No son simples alumnos, son personas como todos y a todos se nos refleja el cine interior y a veces es un cine de miedo. Entonces hay que ver por dentro qué pasa. Ya está. Bueno, yo quería decir que, completando a mi compañera, que en realidad es así, es decir, el problema que puede surgir es que los alumnos no saben gestionar excesivamente todo aquello que les rodea. Si nosotros le echamos una mano con estas técnicas, mejor. De hecho, a mi parecer, deberíamos de ponerla como una asignatura optativa o por lo menos plantearla para algunos grupos que tienen más problemas de gestión en el aula, de comportamientos diferentes, que muchas veces es reflejo de cómo se encuentran ellos realmente. Entonces, es una forma de ayudarlos. En el espacio de la enseñanza artística superiores también estuvimos en el Conservatorio de Córdoba, en la Escuela Superior de Arte Dramático, haciendo el programa CRAFT para músicos y actores. Y en la universidad. En la universidad teníamos grupos de 100 y 150 alumnos, donde se hicieron talleres en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, así como en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque con tanto alumnado era complejo, pero la verdad que esos talleres fueron un éxito. Y en el 2019-20, en el curso 2019-20, me vine aquí a esta casa, a la Facultad de Traducción e Interpretación. Y estoy con una amiga y compañera, porque nos conocimos aquí, en esta casa, en esta facultad, Mercedes García de Quesada. Visto los resultados que íbamos teniendo en el conservatorio, como son alumnado que presenta problemáticas parecidas de estrés, de miedo escénico, pues le propuse la idea y la aventura de hacerlo aquí. Y ahora os cuenta ella. Bueno, primero Mercedes, cuéntanos qué haces aquí en la facultad. Bueno, hola Pilar, muchísimas gracias por esta oportunidad de contar esa aventura, como tú bien dices, que fue ya, han pasado unos cuantos años, del 21-22 me parece que quiero recordar. Todo empezó en un proyecto de innovación docente que lanzamos Pilar y unos compañeros y compañeras de aquí de la Facultad de Traducción e Interpretación para poder solucionar o dar una especie de respuesta al alumnado de cara a problemas que tenían de estrés, de miedo escénico, en la asignatura concretamente de interpretación. Lo recibieron muy bien, nos concedieron el proyecto de innovación docente y lanzamos una intervención psicoeducativa para poder, pues eso, dar al estudiantado herramientas para que pudiera bueno, pues solucionar esos problemas que tenía de estrés, de regulación emocional y de puesta en escena. En interpretación, que explico, interpretación es la parte oral de la traducción. Eso. Es una, por eso decías tú antes, ¿no? De forma muy acertada,
que tiene mucha similitud con vuestro alumnado, esa puesta en escena y esa oralidad, espontaneidad que siempre pues da como más nervios y genera más estrés en el estudiantado. La verdad que coincidió, si te acuerdas, con el COVID y tuvimos que adaptarnos, pusimos esa competencia transversal en marcha, esa de la flexibilidad y adaptabilidad, y salió todo muy bien, tanto que pudimos publicar los resultados. El número de sujetos no era mucho, pero sí es verdad que junto con el CIMCIC, el Centro de Investigación Cerebro, Mente y Comportamiento, pudimos publicar esos resultados que sí, si bien no eran sólidos en el sentido de no tenemos suficientes sujetos, sí que apuntaban tendencias en regulación emocional, una vez que se habían ya hecho estos cursos en regulación emocional, en inteligencia cultural, muy importante en nuestros estudios, y también en tolerancia al estrés. Bueno, Mercedes, y de aquí en adelante, ¿cómo lo ves? Pues la verdad yo creo que las competencias transversales son algo que deberíamos intercalar o integrar en el currículum del estudiantado. Yo creo que hay otras, me consta que hay otras universidades en España y fuera de España que lo tienen totalmente integrado en sus currículos. Son currículos complementarios, transversales, que vienen a formar de forma integral al alumnado. Yo creo que tiene muchísimo potencial. Nosotros, de hecho, escalamos el proyecto a otras facultades y otras escuelas, si te acuerdas, trabajamos juntas también y estamos en ello para proyectarlo también al profesorado y al PTGAS en nuestra universidad. Pues muchísimas gracias. Sabemos que tienes la reunión y que te tienes que marchar pronto, así que muchísimas gracias. Es jefa del Departamento de Traducción. Directora, sí. Directora. Entonces, pues nada, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Muchísimas gracias a ti por la propuesta y por el impulso. Muchísimas gracias, Pilar. Y el programa continúa su curso también en la universidad, pero en estudios de posgrado y máster. Fui alumna, como comenté antes, de la Universidad Camilo José Cela, me quedo de profesora y allí me solicitaron que CRAFT formara parte del currículum del experto y máster en Mindfulness en contexto educativo de la Universidad Camilo José Cela. Marian de la Morena y soy directora del Centro de Bienestar de la Universidad Camilo José Cela, además de profesora de las Facultades de Educación y Comunicación y responsable del diseño e implementación de los posgrados experto y máster en Mindfulness en contextos educativos de nuestra universidad. Y es para mí un inmenso placer presentar el programa CRAFT, que lo tenemos incorporado en nuestros posgrados desde su creación por la profesora Pilar Posadas, que además ha sido alumna de estos posgrados. Si tuviera que resumir el programa CRAFT brevemente, diría que no solamente trabaja los componentes que dan lugar al acrónimo de su nombre: conciencia, relajación, atención, felicidad y trascendencia. No solamente estos elementos están presentes, sino que además todo esto se hace mediante las más innovadoras metodologías, arteterapia, poniendo al alumno en el centro y posibilitándose ser auténtico protagonista de este viaje de transformación que supone cursar el programa. Como decía, lo hemos tenido incorporado en nuestros posgrados y podemos constatar su eficacia tanto por los testimonios de los alumnos, que todos nos indican estos altísimos niveles de satisfacción, como por el corpus de investigación, por el corpus de publicaciones científicas que ya tenemos y que pues validan de una manera objetiva, de una manera empírica, todos estos beneficios del programa. Otro aspecto muy interesante que me gustaría destacar es que desde la generosidad, Pilar también el programa CRAFT posibilita que los alumnos que lo cursan, una vez que han completado los diferentes módulos en los que se articula el programa, se conviertan en formadores, se conviertan en facilitadores de este conocimiento, de esta herramienta
que, como decía, si tuviera que resumir brevemente, diría que es una auténtica transformación que posibilita una perspectiva estratégica del aprendizaje novedosa, autorreguladora, y que además de contribuir a reducir los niveles de estrés y ansiedad, incrementa todo el potenziale creativo del alumno. Muchas gracias. Ciao a tutti, sono Betty Carlini, sono una professoressa italiana, insegno nell'Istituto Alberghiero di Loreto, che è vicino ad Ancona, e insieme ai miei colleghi abbiamo frequentato il percorso di formazione CRAFT con la professoressa Pilar. Questo percorso, che si basa sulla mindfulness, mi ha permesso di conoscere questo nuovo aspetto e soprattutto mi ha permesso di riportare questa formazione a scuola. A scuola con gli studenti abbiamo lavorato sull'essere presenti a se stessi, sul concentrarsi all'interno delle lezioni e sul godere di quei piccoli momenti di socialità di cui dispongono i ragazzi tra una lezione e l'altra. Quindi quello che abbiamo approfondito nella formazione a Granada è stato poi riportato all'interno di un contesto scolastico per creare un ambiente sereno ed accogliente. Questo ovviamente facilita anche l'apprendimento e quindi è formativo per i ragazzi. Quindi è una nuova strategia che permette di concentrarsi, di star bene con se stessi, di essere presenti a se stessi anche all'interno del contesto classe. Ovviamente la professoressa Pilar è stata bravissima in tutto il percorso di formazione e per me è stata una esperienza meravigliosa e consiglio a tutti i docenti di frequentare un periodo di formazione in maniera tale da riportare queste informazioni in classe e di crescere anche personalmente insieme ai ragazzi. Imparto la asignatura de idioma aplicado al canto mediante un puesto específico que ocupo ya desde hace 24 años. Y otra de las asignaturas innovadoras que estoy impartiendo, gracias a una apuesta que hizo la directiva de Celia Ruiz, son mindfulness e inteligencia emocional. Estas asignaturas se han convertido también en una de las más demandadas por el alumnado. Este conservatorio ha sido pionero, ya lo fue en otro proyecto que coordiné durante 5 años de plurilingüismo, por el que en el 2012 obtuvo premio. Y ahora, en la actualidad, soy la creadora del programa CRAFT, un programa para el bienestar del alumnado. Hemos sido también financiados con 5 proyectos de investigación por la Junta de Andalucía, que ha apostado por investigar la salud y el bienestar en nuestro alumnado, que es uno de los menos investigados según la literatura científica. ¿Cómo ha ido este contemplaseo? Bueno, pues a mí me tranquiliza bastante porque me gusta mucho pues ver las plantas y además como que un momento para estar contigo misma en paz, te das cuenta de que muchas veces no te fijas casi en nada, vas mucho en tu mundo
Entonces pues esto ayuda un poco a salir de ahí y darte cuenta de lo que pasa alrededor. ¿Y cómo fue la primera vez que entraste en el aula? ¿Cómo te sentías? Me sentía un poco tonta porque nunca había hecho nada parecido, sí que había hecho algunas sesiones de meditación, pero también como en grupo al principio como que te sientes un poco rara, pero es verdad que enseguida mis compañeros han sido súper amables, he estado súper a gusto y siempre me he sentido bastante cómoda durante el curso y sí que he notado que solo con la clase ya el día iba bastante mejor y si estaba teniendo una semana complicada también ese día pues me ayudaba a mejorarla. ¿Cómo puedes resumir tu experiencia con el programa CRAFT, este que hemos hecho en clase? Tú estabas en Mindfulness. Mindfulness. Pues para mí ha sido un cambio de mentalidad. Yo era mucho de quedarme un poco estancada en el pasado y martirizarme un montón y eso lo he mejorado un montón gracias a este programa. ¿Qué te lleva? Me llevo tranquilidad y muchas ganas de enfrentarme a las cosas que me vengan y de aceptar, pero también de ser proactiva. ¿En qué consideras que es lo que me ha ayudado? Pues yo soy bastante dispersa, entonces concentrarme para estudiar me costaba un montón y gracias a lo que he estado aprendiendo en clase ahora es mucho más fácil tanto ponerme como luego mantenerme concentrada, saber cuándo tengo que descansar y que lo que es la sesión de estudio pues me vaya mucho más fluida. ¿Y cómo lo aplicas en tu día a día? Pues yo siempre que me noto que me estoy yendo, busco algo para tocar, para volver, o cuando empiezo a notar que se me acelera la respiración y me entra ansiedad, pues me concentro en respirar diferentes respiraciones que hemos visto en clase y me ayuda bastante. Siempre que voy a estudiar lo aplico y ahora estoy creando una rutina de cara a los conciertos porque yo siempre pues, he sufrido de ansiedad escénica, así que bueno, esa parte a ver cómo avanza, que seguro que muy bien. Muchas gracias. Nada. Luego me voy, pero me voy a Mallorca a estudiar con Pedro Mateo, que sí lo conoces. Bueno, Irene, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia con este programa de innovación en el centro. Llevamos ya, hay que decir que llevamos 9 años. Como decía anteriormente, empezamos en el 2016 y ya son 9 años que llevamos en el programa. Irene actualmente es alumna de inteligencia emocional, pero también ha hecho mindfulness. Sí. Bueno, pues coge el micro. Increíble, o sea, el cambio que yo he notado en mi vida desde el día que conocí CRAFT, que conocí a Pilar, este es mi 4º año ya, fue como toda la experiencia como músico, realmente llegar a una puesta en escena, a tocar, a no poner nerviosa, a que la mano tiemble, a hacer una meditación previamente, el hecho también de conectar con el aquí y ahora. CRAFT me parece a mí como un método bastante bueno como también para la vida en general, ¿no? Pilar siempre nos dice coger conciencia, cada uno no sus sílabas, conciencia, atención plena, siempre nos repite donde está la atención, está la energía. A mí en general me ha cambiado muchísimo, o sea, me noto mucho más feliz, iba a clases extras también aparte, me suspendí de hecho a propósito, se lo dije, para volverme a coger las asignaturas porque me parece algo fundamental, que no sé cómo conservatorios o centros, universidades, creo que todos deberían de contar con eso porque realmente es como una nutrición de vida, de cualquier aspecto de la vida. Así que súper agradecida, eso un poco en general. Muchas gracias, Irene, y sobre todo por ser repetidora voluntaria. ¿Cómo entraste al aula? Cuando empezaste, antes de este programa, cuando entraste al aula, ¿qué sentías? ¿Cómo era? Era como mucho pensamiento de pasado, ¿no? Un poco ahí pensamiento cangrejo, de pensando de cosas que no terminan de sanar. Me iba mucho al futuro. Yo sé que esto me ha cambiado, es como vivir más
a corto plazo y ahí es donde puede haber más energía, el otro no tiene sentido. Entonces, como ese cambio sí que lo he notado muchísimo. Desde que del primer día que entré en el aula, que lo recuerdo perfectamente, era como, sí, ese cambio. ¿Y qué te lleva? ¿Qué es lo más significativo que tú has vivido y que te llevas de este programa? Como hacia la vida en general, hacia el compartirlo con los demás, me llevo muchísima energía, felicidad, me da paz llevarlo a cabo, este programa, es como, sí, algo ampliado también a que creo que mi círculo se está también beneficiando, aunque no lo diga directamente, pero como que yo soy el mensaje y ese mensaje que tiene este programa pues es maravilloso y yo creo que ya se refleja en las acciones y como me llevo eso, no sé. Muy bien, ¿y cómo lo aplicas en tu vida cotidiana? Vale, hacemos cosas que yo aplico en la vida cotidiana como por ejemplo el contemplaseo, que puede ser en cualquier momento, como para conectar con ese momento presente. Y ¿Puedes explicar lo que es el contemplaseo, que es Vale. la práctica meditativa que acabamos de hacer aquí? Sí, básicamente estás pendiente de las sensaciones de tu cuerpo y no de tu mente. Si viene algún pensamiento, pues tranquilamente lo dejas pasar, conectas con el momento presente, puedes ver, visualizar qué olores, qué sensaciones, qué tacto, qué escuchas y te conecta tanto, aunque sean 5 o 10 minutos, lo que sea, un poquito, te aumenta la energía. Es como algo, lo hacemos mucho en clase y pues eso sí que lo llevo a mi día a día. El contemplaseo. Después, pues, los momentos conscientes de hacer algo manual que no requiera, por ejemplo, una ducha consciente, lo hago mucho en mi día a día, lavar los platos, cocinar. Bueno, Pilar también, como eres también profe vocal, pues los sonidos un poco ahí del cuerpo que salen, no simplemente un om, sino lo que te salga. Entonces, como estás ahí escuchando y entra una vibración, que también lo hago en mi día a día. Muchas cosas, no sé, la comida consciente, comer conscientemente también de este programa, muy, muy importante, estar, por lo menos el primer bocado, que lo hemos hecho también alguna vez en alguna sesión, ¿no? Lo coges y eres consciente, incluso lo hueles, lo sientes y ese primer bocado que sea súper consciente y después el resto, aunque no tanto ni tan lento, pero que siga siendo consciente de lo que estás haciendo. Bueno, bastantes cosas me llevo a mi día a día, seguro que puedo seguir. Pues muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Gracias a ti. Martina, cuéntanos tú. Te dejo libertad para que me cuentes lo que quieras. Bueno, yo el programa nos conocemos desde hace tiempo. Hace 3 años es cuando me metí de forma continuada tanto en la asignatura Mindfulness como en inteligencia emocional. Y creo que tuve la oportunidad porque estaba en un momento de mi vida, creo que como todos en esa edad, con 22 años, estresados, no sabemos qué hacer, una crisis, ¿no?, de identidad. Y claro, entré con esta base y el conocer el programa, al final, el hecho ya las siglas, como lo dicen, ¿no?, ser consciente de uno mismo, esa relajación, la regulación que uno tiene que hacer con la respiración, esa atención plena, la felicidad y la trascendencia, fue siendo un aprendizaje durante todo el año, además de complementado en esas 2 asignaturas, porque se complementaban muy bien conjuntamente. Entonces, claro, en el aula tuvimos la oportunidad no solo de aprender técnicas de relajación, que para nosotros que somos intérpretes, compositores, etcétera, es realmente necesario, sino también aprendimos un poco a parar, que eso sí es lo que mejor me llevo del aula, de pararnos un momento consciente y decir qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para conectarnos conjuntamente esas 2 partes. Y es algo importante lo de parar, porque vivimos al final en una sociedad muy estresada, muy contaminada, muy tóxica, que al final es porque todos tenemos miedos, inseguridades. Y el hecho de parar nos da esa herramienta y habilidad de no solo ver nuestro entorno con tranquilidad, sino vernos a nosotros mismos.
y eso en el aula lo aprendimos mucho, cosa que al final he ido haciendo en mi día a día y que me llevo porque es importante al final del día y cuando empieza el día siempre parar un momento y decir qué está pasando, cómo me siento, esto por qué me ha dolido. Sobre todo lo que aprendo del aula no solo son estas técnicas, que son de relajación también, de respiración, de conciencia plena, sino también darnos cuenta de que todo daño que nos hacen en nuestra vida, o muchas veces, ¿no?, con la base que entré de por qué el mundo es tan injusto, por qué yo, te das cuenta que al final son miedos, son personas que no han parado, que no han tenido esta oportunidad, esta herramienta craft, creo yo que es muy importante, esta meditación consciente, y el tener esa herramienta para poder ayudar, comprender a ese entorno, hace que sientas compasión y también hace crecer a los demás. Entonces lo mejor que me llevo es que cuando ya fuera del aula salí, y esto es al final un aprendizaje y disciplina, pasaron 2 años, un amigo mío que me conoce antes y después, él mismo me lo dijo, dice, veo un cambio en ti, veo muchas ganas de vivir, mucho amor y mucha comprensión. Entonces creo que el craft es muy importante no solo para los músicos, sino para cualquier persona. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Martina. Muchas gracias. Craft se define como el arte de ser, de ser. ¿Y hoy cómo eres? Pues hoy, la verdad, soy el presente, soy la atención de este momento, contigo, con Irene, aquí en la contemplación, como muy bien se ha explicado, y soy amor, soy, como dice también el propio programa Craft, trascendencia, que al final, como tú nos has enseñado, que la felicidad no es un momento, sino es una línea con sus curvas y es el momento presente, ni futuro ni pasado, sino el momento de ahora. Muchas gracias. Ay, qué bonito. ¿Qué podéis destacar de las clases, de lo que ocurría en las clases? Porque yo sé que os embarqué en un programa con técnicas que para vosotras en principio serían raras y extrañas. Contadme un poco. Bueno, a ver, pues en clase hemos hecho de todo, no solo meditación per se, ¿no? Sino, bueno, hemos reído, hemos bailado. Al final de las clases siempre un abrazo, ¿no?, de despedida. Hemos hecho, bueno, técnicas que un poco de craft que coge del Qigong, ¿no?, así de pie, de hacer movimientos corporales para sentir el cuerpo, para estar en el momento presente. Hemos puesto música, bueno, una de las actividades era tu canción de conexión con el momento presente, tu canción de la felicidad, de cuando te despiertas o cuando tienes un mal momento, pues qué canción te da esa energía. Más cosas, ¿no, Martina? Muchas cosas. En inteligencia emocional, por ejemplo, hicimos bastantes pruebas, experiencias en las que salíamos 2 personas y un poco aprendíamos a cómo superar, por ejemplo, una discusión con un amigo, con tu pareja, algo que al final pensábamos que teníamos la razón absoluta y nos dábamos contra un muro, ¿no? Porque no lo hacíamos desde el amor, siempre era por rencor, enfado, así que sí, ese tipo de cosas en inteligencia emocional se daban mucho también. Sí, hemos trabajado mucho la comunicación consciente, ¿verdad? Totalmente.
Pues mi vocación docente comenzó ya a los 5 años. Cuando llegaba del colegio ponía a todos mis muñecos allí delante y le explicaba todo lo que ese día había aprendido y que me había sorprendido. Y así sigo hoy como docente, aplicando y explicando todo lo que aprendo. Hay una frase que me encanta que dice: el que enseña, el que se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender. Y ese ha sido mi lema durante toda mi vida. Con respecto a la música, empecé a los 9 años en el Conservatorio de Córdoba, que es mi ciudad natal. Y allí obtuve el título profesional de piano y también el superior de solfeo y teoría de la música. Pero como siempre he sido muy inquieta y he tenido mucha curiosidad, a los 19 años me vine aquí a Granada y continué mis estudios en la Facultad de Traducción e Interpretación, que está aquí al lado. Los idiomas me apasionaban y decidí hacer mi diploma también de estudios avanzados sobre el aprendizaje y método avanzado en aprendizaje de lengua. Aquí en Granada ya también me formé con el título profesional de canto, porque de alguna manera intentaba buscar esa mezcla entre las lenguas y el lenguaje musical, la prosodia textual, y haciendo canto también decidí hacer mi tesis doctoral sobre inteligibilidad en el canto lírico. Es decir, por qué a los cantantes de ópera o a los cantantes que cantan lírico no se les entienden. Y dediqué algunos años a investigar ese tema. Paralelamente a estos estudios, cuando era adolescente, a la edad de 16 años, ocurrió un hecho traumático en nuestra familia y me dejó como sin recursos, muy perdida. La adolescencia es un periodo complicado. Y cuando estaba aquí en Granada, conocí a una amiga que me llamó a un centro budista para meditar. Y allí empecé a conocer esta herramienta de la meditación que transformó mi vida. Desde entonces y hasta el día de hoy ya no he dejado de meditar. Ahí se despertó mi pasión también por las filosofías orientales. Y me fui a India, me formé como profesora de yoga y técnicas de relajación y meditación en Granada y en India. Y luego continué también ampliando en Turquía, en Londres. Esa formación, por conocerme también internamente, me llevó a hacerme experta en mindfulness en contexto educativo. Y luego me quedé en la Universidad Camilo José Cela, ya me quedé también de profesora de ese experto en contexto educativo, experto en mindfulness en contexto educativo. Pero continué formándome en escucha y comunicación consciente, también mindfulness para el estrés y la ansiedad. Hice muchas formaciones también en comunicación no violenta, en bienestar, pues en la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, en la Juan Carlos también. Y bueno, ha sido una formación que es continua. Y con toda esta trayectoria y experiencia, el programa surge porque un día estaba yo en clase, eran las 8 de la tarde y llegaron los alumnos muy cansados. Yo les tenía que dar inglés y no se concentraban, estaban muy dispersos. Entonces les apagué la luz y les dije: os voy a hacer un regalo. Y ellos se quedaron sorprendidos: pero qué regalo, qué bien que lleguemos a clase y nos regalen algo. Pues os voy a hacer el regalo, les dije, más importante que recibí yo en mi vida. Y ese fue el primer día que comenzamos a meditar. El primer día pensaron que estaba loca, 2 semanas después también, pero cuando llegó la tercera semana lo necesitaban. Y ahí surgió el germen de lo que hoy es el programa CRAFT.